pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque lo que necesitamos es la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Siempre ha hecho falta la palabra de Dios, porque es lumbrera a nuestros pies, es la que marca nuestro rumbo, es la que nos dicta el camino por el cual debemos deambular. Y en esta mañana quiero compartir con vosotros este famoso pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30, donde se nos deja algo muy claro. Y hermanos, es que la salvación no se pierde. Y es triste ver a hermanos que están sufriendo porque creen que la salvación se pierde. Pero la salvación no se pierde, como veremos en esta mañana. Por ejemplo, Jesús utiliza esta figura del buen pastor para explicar la relación indestructible que existe entre él, su Padre y sus seguidores. Es una relación indestructible. Nadie puede destruirla. Nadie puede hacer nada para que sea dejarla sin efecto. Dice, sus ovejas oyen su voz y él las conoce. Esto significa que el cuidado de Dios es completamente individualizado, conociendo las luchas, debilidades y nombres de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que no somos un número más. En el pueblo de Dios no somos simples números como lo somos para este gobierno. Tienes un número de carnet de identidad, tienes un número de tu tarjeta sanitaria, tienes un número de la cuenta del banco, tienes un número de tu NIF o de tu NIE. Pero para Dios no es así, hermanos. Él te conoce perfectamente, sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son tus necesidades. Y es importante, hermanos, que tengamos esto claro, que no somos un número más, sino que tú eres Ferney, Margarita, Gerson, Nadia, quien sea. Para Él eres el mismo. Y eres muy valioso porque Él pagó a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario el precio por el cual nosotros hoy en día tenemos vida eterna. Y es vida eterna. Si no fuera eterna, entonces Dios ha mentido, Dios ha faltado a la verdad. O en todo caso hubiera dicho, bueno, vida temporal, pero no vida eterna. Pero la Escritura dice que tenemos vida eterna. Y si lo dice el Señor, es porque es verdad. Hermanos, si la salvación pudiera perderse, el término vida eterna sería una contradicción. La teología reformada sostiene que la vida dada por Cristo es eterna. Dice la Confesión de Fe Bautista de 1689 en su párrafo 1. Dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu. No puede caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en este estado hasta el fin y serán salvos eternamente. Esto es lo que dice la confesión de fe. ¿Es bíblico, hermanos, lo que acabo de leer? Es bíblico porque se sustenta en la palabra de Dios. Por lo tanto, la confesión de fe es confiable. ¿Entiendes lo que te digo? Es confiable. ¿Por qué? Porque se sustenta sobre la palabra de Dios. Y si se sustenta sobre la palabra de Dios, entonces, hermanos, tenemos que decir amén. Tristemente, muchos son los cristianos que viven su vida espiritual bajo esa terrible ansiedad, pensando que la salvación es un regalo que Dios les dio ayer, pero que les puede quitar hoy si pecan. Eso es terrible, hermanos, vivir así. Es terrible. Y hay muchos hermanos y hermanas que tristemente se encuentran en esa tesitura. Sin embargo, la Biblia nos revela algo completamente diferente. Dice en Efesios 2, 8, 9, la palabra dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra gracia proviene del griego charis, y cuyo significado es un favor inmerecido.
Inmerecido porque si algo merecíamos era la muerte, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Este pasaje revela la corrupción total de la humanidad. Cada persona nace bajo el poder del pecado, con una incapacidad radical para ganarse el favor divino o alcanzar la santidad que Dios demanda de nosotros. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Pero alguien que no vive en santidad es alguien que no ha nacido de nuevo. Porque si has nacido de nuevo, vives en santidad. Y me dirás, no, pero si yo peco, sí, pecamos, todos pecamos. Pero, hermanos, vivimos en santidad. Es una santidad progresiva, que va a más. Pero sin santidad nadie verá al Señor. La salvación nace de la iniciativa, el amor y la misericordia de Dios hacia el ser humano, quien por causa del pecado está espiritualmente muerto y es incapaz de salvarse a sí mismo. ¿Cuántos de vosotros habéis perdido alguna vez algo de valor, verdad? Las llaves del coche o la cartera llena de documentos, ¿verdad?, importantes, y se te da, ¿cómo te diría? Te da ese vacío y desesperación en el estómago, ¿verdad? Ahora piensa en esto, si las cosas terrenales se nos escapan fácilmente de la mano, ¿es posible que la posesión más valiosa de nuestra existencia, nuestra salvación eterna, también se puede perder o ser arrebatada? Tristemente, muchos son los cristianos que viven con el temor constante de despertarse y descubrir que ya no son salvos debido a sus pecados cotidianos. Hoy quiero proponerte una verdad liberadora y bíblica. La salvación, como veremos, no se pierde porque nunca dependió de nuestra fuerza para retenerla, sino del poder de Dios para preservarla. ¿Amén? Amén. La pregunta es, ¿puede un verdadero cristiano perder su salvación? Insisto, ¿puede un verdadero cristiano perder su salvación? Para muchos, la vida cristiana se convierte en una cuerda floja donde un solo error desastroso los puede hacer caer al infierno. Sin embargo, la Escritura no nos llama a vivir en el miedo, sino en la bendita bienaventuranza de la seguridad que tenemos en Cristo. El propósito de este sermón es exponer a la luz de la palabra de Dios que la salvación es un regalo eterno, sellado por el Espíritu Santo y sostenido por el poder omnipotente del Padre. Amén. Predicar la seguridad de la salvación no es una invitación a pecar. Yo soy salvo, puedo vivir como me dé la gana, puedo hacer lo que quiera. No, hermanos, de ninguna de las maneras. No es una invitación a pecar, sino la mayor motivación para vivir una vida de santidad y gratitud. Dice el pasaje, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El primer fundamento de nuestra seguridad eterna radica en la identidad y la relación que tenemos con Cristo. Jesús utiliza la metáfora de las ovejas y el pastor para ilustrar tres realidades. Primera, el oído regenerado, oyen mi voz. La capacidad de oír no es lo que convierte a alguien en oveja, más bien oye la voz porque ya es oveja. Las ovejas verdaderas responden al llamado del Evangelio. Esto implica que la salvación comienza con una obra soberana de Dios que capacita al hombre para escuchar y creer, ya que el hombre, está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2, versículos 1 y 2. El conocimiento íntimo, yo las conozco. Nos conoce a todos, hermanos. Sabe quiénes somos, sabe lo que sufrimos, sabe por lo que pasamos, sabe cómo nos sentimos.
Nos conoce perfectamente. Y es curioso porque esta palabra conocer en el contexto bíblico no es un mero conocimiento intelectual. Se trata de un conocimiento íntimo. La palabra yo las conozco, conocer, tiene que ver con la palabra que usó con Adán y Eva cuando dice que conoció a Eva. Es algo muy íntimo. Implica un amor de pacto, una relación íntima y eterna. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, Romanos 8:29. Antes de que el mundo fuera mundo, ya Él nos conoció. Ya sabía quiénes somos. Ya nos conocía por nuestro nombre. De hecho, escribió nuestros nombres en el libro de la vida antes de que el mundo fuera mundo. Que por cierto, si tu nombre no está en el libro de la vida, tienes un serio problema. Porque te vas al infierno. Él nos conoce porque el Padre nos eligió y entregó a Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. La evidencia de la fe, y me siguen. No solamente oyen su voz, Él las conoce, sino que las ovejas le siguen. La oveja verdadera persevera. El fruto de la salvación es la obediencia continua. Quien pierde la salvación demuestra que nunca la tuvo. Todos esos que dicen, no, es que dejó de ser salvo, ha perdido la salvación. Hermanos, nunca la tuvo. Nunca fue salvo. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que salieron pertenecían formalmente a la iglesia visible, pero nunca formaron parte de la iglesia invisible. Por ejemplo, aquí hay gente, ¿verdad?, que está en la iglesia visible. Y hay muchos de los que están aquí o en otras congregaciones que no entrarán en el reino de los cielos. A menos que seas una oveja de Cristo. Lo que va a hacer que entres en el cielo no son tus méritos, tus habilidades, tus capacidades, tu intelecto, sino la obra de Cristo en la cruz. Calvino los compara con la paja mezclada con el trigo en la era. Parecen lo mismo, pero el viento, que es símbolo del Espíritu Santo, los separa. No sé si habéis visto la figura de un campesino en una era. Cuando se hace la cosecha, ¿verdad?, juntan la paja con el grano y entonces cogen con una horquilla y la lanzan al aire y entonces el viento se lleva la paja y cae el grano. Esto es la obra del Espíritu Santo. Nos quita toda la paja que arrastramos. Dice, y ahora viene la clave, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y el verbo está en presente de continuo. Y yo les doy vida eterna, ahora, en este mismo instante, aquí, ahora, ya. No os daré, yo os doy vida eterna. Analicemos las palabras del Señor Jesús, pues cada término destruye la idea de una salvación condicional o temporal. Si la vida que Cristo nos da pudiera perderse, entonces no debería llamarse eterna. Se tenía que llamar temporal o condicional, no eterna. Es un absurdo llamar vida eterna a lo que no lo es. En el momento en que una persona cree, recibe una cualidad de vida que desafía al tiempo y a la muerte misma. En el texto original, la frase "no perecerán jamás"
utiliza una construcción gramatical de doble negación combinada con una partícula de tiempo. Es decir, para que lo entendamos en castellano, la traducción de este pasaje más literal, más de acuerdo a la Escritura, tendría que ser, en cuanto a la salvación, dice, no, de ningún modo perecerán por la eternidad. Eso es lo que tendría que decir nuestro pasaje en la Biblia, el literal. No, de ningún modo perecerán por la eternidad. Jesús está emitiendo un decreto absoluto. Si una sola de sus ovejas llegara a perecer en el infierno, la palabra de Cristo fallaría, lo cual es imposible. Es imposible. La palabra no puede fallar porque Dios no puede mentir ni cambiar de parecer. Su autoridad y fidelidad están ligadas a su propia naturaleza. Dice Números 23:19 que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ha dicho y lo hará. Si Él ha dicho que es vida eterna, hermanos. Sí, pecamos, yo el primero. Pero para eso tenemos un abogado, en 1 de Juan capítulo 2. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero la vida eterna no se pierde, hermanos. Tenemos que salir de ese engaño en el que nos tiene sometido el diablo. Hay muchos hermanos, tristemente, que creen que la salvación se pierde y viven constantemente bajo una condenación, como yo viví durante muchos años en esa condenación, al pensar que la salvación se perdía. Porque entonces el problema es que al pensar que la salvación se pierde, es que crees que tú eres quien tienes que obrar para mantener esa vida eterna. Y ahí es donde radica el problema. Que no depende de ti, sino de Dios. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Qué es lo que no se entiende? Nadie. Nadie las arrebatará de mi mano. De la mano de Jesús. Pero no se queda ahí la cosa. Para que pudiéramos quedar un poco así como miedosos, ¿no? Bueno, sí, pero Jesús... Bueno, mira, no solamente nadie los puede arrebatar de las manos de Jesús, sino que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, estamos en las manos de Jesús y en las manos del Padre. Y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Si tú crees que la salvación se pierde, estás reconociendo que hay alguien más poderoso que Dios que puede llegar y arrebatarle sus ovejas. Y eso no es una cosa que se sustente bíblicamente, hermanos. Este pasaje es uno de los pilares más sólidos de la teología para defender la soberanía de Dios y la seguridad de la salvación. Jesús nos ofrece una real ilustración de seguridad y de poder. Estamos guardados en un doble refugio, las manos de Jesucristo y las manos del Padre. Amén. Así que, hermanos, alegrémonos y gocémonos, porque la vida que tenemos es eterna, no es pasajera, no es temporal, es eterna. Jesús dice la mano del Hijo. La mano en la Biblia representa poder, propiedad y protección. Nadie, ni Satanás, ni el pecado, ni el mundo, ni la carne, tienen el poder legal ni físico para arrancarnos de la mano de Cristo. Así que si tú crees que la salvación se pierde, estás llamando mentiroso a Cristo o estás siendo engañado por el padre de la mentira, que es Satanás. Solamente hay esas dos posturas. O llamas mentiroso a Cristo o realmente es que tienes un problema y estás realmente pensando que esa salvación que tú tienes y que te ha sido dada por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario se puede perder, pero es que tú no entiendes que la salvación no depende de ti, sino depende de Él. Por si fuera poco, Jesús añade que el Padre, quien es mayor que todos, envuelve la mano del Hijo con la suya. Hermanos, para que un creyente pierda la salvación, el enemigo tendría que ser más fuerte que la Trinidad unida.
vencer al Hijo y abrir a la fuerza la mano del Padre de Todopoderoso. Algo totalmente absurdo e imposible. Para profundizar en la exposición de que la salvación no se pierde, debemos mirar otros textos claves del Nuevo Testamento que edifican una teología sistemática e inquebrantable acerca de la seguridad de la salvación. Dice en Efesios 1, 13, 14, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis en pasado sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pasaje enseña que la salvación es una obra trinitaria. La Trinidad actúa en la salvación del hombre. Es una obra completa, total y absolutamente. El Espíritu Santo actúa como sello y garantía de la redención eterna del creyente. El sello indica quién es el dueño real del creyente. Dios marca a los suyos de forma definitiva e inconfundible. En la antigüedad, un sello real significaba propiedad indiscutible y seguridad garantizada. Romper el sello del rey equivalía a la muerte. Dios ha puesto su sello sobre nosotros. Nada ni nadie lo puede romper. Somos propiedad de Dios. Somos suyos, le pertenecemos. Todos aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido de lo alto, que han nacido de Dios, como en Juan 3:3 nos dice, nos es necesario nacer de lo alto de Dios, pues todos esos le pertenecen, son propiedad de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo, su amada esposa. Las arras, la palabra arras del griego arrabón se refiere a un depósito de garantía, un pago inicial que obliga legalmente al comprador a completar la transacción. Hermanos, la obra que Dios ha empezado la terminará. Dios ha empezado en una obra en cada uno de nosotros y no la dejará a medias, la terminará, la perfeccionará. Eso es como cuando hemos visto el sello, ¿no? Eso es cuando tú tienes un pasaporte y tiene un sello. Y ese dice que ese pasaporte o ese sello dice a qué país pertenece ese pasaporte, ¿verdad? Tú eres del Reino de España, de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Colombia, de Ecuador, de donde sea. Ese sello que nos ha sellado a nosotros, que es el Espíritu Santo, es que somos propiedad de Dios. Somos su pueblo, somos sus hijos, hermanos. Y Dios no juega con nosotros. No juega con nuestros sentimientos ni con nuestras emociones. Si Él ha dicho que es vida eterna, así caigan los cielos en chuzos. Hermanos, la obra que Dios ha empezado la terminará. La presencia del Espíritu Santo es la prueba de que la herencia celestial está reservada y asegurada hasta la redención final del cuerpo. Hermanos, algún día, si no viene el Señor, partiremos a su presencia. Todos. Si no viene antes, no vamos a estar aquí siempre. Ni tampoco es nuestra idea estar siempre, ¿verdad? Queremos estar con el Señor. Pero hasta que ese día no llega, tenemos que seguir caminando como peregrinos por este mundo, sabiendo qué identidad tenemos. El problema de hoy en día es que hay mucha gente que está siendo engañada con la identidad. Nosotros tenemos una verdadera identidad, que es en Cristo. La presencia del Espíritu Santo es la prueba de que la herencia celestial está reservada y asegurada hasta el día de la redención final del cuerpo. Y si vamos a Romanos 8, 29, 30, dice, y a los que predestinó, ¿a estos quiénes? A los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, que a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos
también glorificó. Este pasaje es fundamental porque resume la obra soberana de Dios en la redención, mostrando que la salvación de principio a fin es una iniciativa divina y un plan inquebrantable. Nota que todos los verbos están en tiempo pasado, indicando una certidumbre tan absoluta que a los ojos de Dios la glorificación final del creyente ya es un hecho consumado. Ya es, no será, es un hecho consumado. Nuestra glorificación ya es un hecho consumado. Porque si te das cuenta del pasaje que acabamos de leer, y a los que predestinó, llega al final y dice, a estos también glorificó. Es decir, que todos los que han sido predestinados han sido glorificados. ¿Te das cuenta? No hay eslabones rotos en esta cadena. El 100% de los que son justificados por la fe terminan siendo glorificados. Ni uno de ellos se perderá. Para la teología reformada, estos versículos son el fundamento exegético de la elección incondicional y la preservación de los santos, demostrando que la salvación es una obra enteramente divina, lo que se conoce como monergismo. ¿Sí? Monergismo. Esta palabra significa que Dios es el único que actúa, ejecuta y garantiza la redención. Mientras que el ser humano simplemente, y gracias a Dios, es el receptor pasivo de esa gracia soberana. Eso es así, hermanos. Nosotros no hacemos nada por nuestra salvación. No hacemos nada por nuestra salvación. ¿Para qué? Para que el hombre no se gloríe, dice Efesios 2, 8, 9. La salvación es por gracia. Y esto no es don de vosotros, sino de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre no se gloríe. Porque la tendencia del hombre es a gloriarse. Ah, mira, soy salvo por mis méritos. Soy salvo porque soy buena persona. Mira, el infierno está lleno de buenas personas, hermano. No es suficiente con ser una buena persona. Necesitas nacer de Dios, ser una oveja de Cristo. Si no eres una oveja de Cristo, estás perdido. Da igual que te rías o no te rías, lo creas o no lo creas. No importa. Eso es una verdad que es inquebrantable. Esta elección no se basó en que Dios vio que el hombre iba a ser bueno o que iba a tener fe. La fe no es la causa de la elección, sino su fruto. Es una obra enteramente de Dios. Insisto, para que el hombre no se gloríe. Ahora bien, dicho todo esto, es necesario responder con exégesis sana a los pasajes que suelen usarse para contradecir esta doctrina. Ya sabéis que hay pasajes que los usan para contradecir y hacer creer que la salvación no se pierde. Dice en Hebreos 6, 4, 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muchos dirán, ¿ves? Ahí lo dice, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ahí la salvación se pierde. Si tú lees y te quedas solamente con eso, entonces es normal que tú creas que la salvación se pierde. Pero no hay que quedarse solamente con leer. Tienes que profundizar en el tema. Porque si te quedas simplemente con lo que acabas de leer, pues indudablemente que es normal que haya muchos hermanos y hermanas que crean que la salvación se pierde. Los teólogos reformados explican que este texto describe a personas que han tenido una asociación profunda con la comunidad cristiana y las bendiciones del pacto, pero que nunca experimentaron una regeneración interna real, es decir, un nuevo nacimiento. Me explico. Dice la Escritura que fueron iluminados, gustaron del don celestial
y fueron partícipes del Espíritu Santo. El autor, hermanos, usa un lenguaje descriptivo para referirse a personas expuestas al Evangelio, como hoy en día o en esta mañana hay aquí personas que están siendo expuestas al Evangelio. Están dentro de la iglesia visible, presenciaban milagros, escuchaban la palabra y participaban de la comunión, tal como Judas Iscariote. Tal como Judas Iscariote, hermanos. Él caminó con Jesús y realizó obras en su nombre sin ser un creyente genuino. Y era uno de los apóstoles. Dentro de la iglesia, hermanos, en cuanto a salvación, que nadie se ofenda, hay Judas Iscariotes. Que actúan, creen que hacen cosas y que todo eso lo hacen para el Señor. Pero no es verdad. De hecho, ¿cómo terminó Judas el Iscariote? Rechazando a Jesús como maestro y colgándose de un árbol. ¿Alguien piensa que eso era una oveja de Cristo? A pesar de haber caminado con Jesús por 3 años, fíjate, caminó con Jesús los 3 años de ministerio, recibir su enseñanza directamente de Jesús. Nosotros recibimos la enseñanza a través de su palabra, pero Judas la recibió a través del Maestro. Estuvo 3 años caminando con él. Y como he dicho, Judas terminó traicionándole y suicidándose. Otro pasaje muy conocido es Hebreos 10, 26, 29. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Para Juan Calvino y John Owen, creo que habréis oído hablar de ellos, Juan Calvino y John Owen, las personas descritas en este pasaje nunca fueron verdaderamente regeneradas o nacidas de nuevo. Es una clara advertencia contra la apostasía de los falsos creyentes. Hebreos describe a personas que experimentaron bendiciones externas de la iglesia, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes de las dinámicas del Espíritu, pero que nunca nacieron de nuevo. Mateo 7, 22, 23 nos dice que hay personas que profetizaron, que hicieron milagros y que echaron demonios fuera. Jesús les dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca. Fíjate que no dice, os conocí, pero como pecasteis, entonces dejé de conoceros. No dice eso la palabra. Dice, nunca os conocí, porque nunca fueron ovejas de su prado. Nunca. Entonces, hermanos, Jesús lo tiene claro y espero que nosotros también lo tengamos claro, que somos ovejas de su rebaño. El mero hecho de profetizar, hacer milagros y echar demonios fuera no significa que sea un hermano auténtico, genuino. Porque de hecho Jesús en ese pasaje no niega que no hicieran esos milagros, que profetizaran y que echaran demonios fuera. No lo niega. No les dice, no, en mi nombre no hicisteis nada. Ni les dice, no, eso es mentira o eso es falso. No, simplemente les dice, mira, apartaros de mí, hacedores de maldad. El contexto de la Biblia enseña que la apostasía no es perder la salvación, sino demostrar que la profesión de fe inicial fue puramente intelectual o emocional, pero no regeneradora. Muchas veces la palabra que estoy tocando yo esta mañana, o otros hermanos que vienen aquí a predicar, pueden tocar la vida de personas, pero de manera intelectual o emocional. Eso pasa a veces.
Porque la palabra tiene un efecto sobre las personas que están aquí escuchando en esta mañana. Para salvación o para condenación, no importa. Pero tiene un efecto. Pero hermanos, tenemos que pensar en eso, que hay veces que simplemente se llega a la parte puramente intelectual o emocional, pero no regeneradora, como por ejemplo, como la semilla en el pedregal en la parábola del sembrador, Mateo 13, 5, 6. Dice, estos, los que acabamos de ver en Hebreos, son aquellos que reciben con alegría las cosas del Señor, pero que son alejados por las preocupaciones del mundo o apagados por las dificultades que encuentran a causa de Cristo. La salvación no se pierde porque es un regalo de Dios basado en la obra perfecta de Cristo, no en el esfuerzo de las obras humanas. Y en eso, hermanos, no vamos a apelar lo suficiente para que quede claro de que la salvación no se pierde, no porque lo diga yo, sino porque creo que en esta mañana, con la ayuda del Señor y su palabra, estoy demostrando que la salvación no se puede perder, porque no se puede perder también lo que nunca se ha tenido. Si la salvación no se pierde, entonces los creyentes pueden vivir como quieran. ¿Podemos hacer lo que nos dé la gana? ¿Podemos hacer todo aquello que queramos, que nos pase por la mente? Porque muchos dicen, claro, si la salvación no se pierde, si eres salvo, siempre salvo, entonces puedes vivir como te dé la gana y no pasa nada porque no vas a perder la salvación. Pero si una persona se plantea, solamente el hecho de plantearse esa idea está demostrando que no es un cristiano. Si tú te planteas esa idea de que, no, como yo ya soy salvo, pues no pasa nada si peco. Entonces, si tú piensas así, hermano, analiza tu vida. O amigo que no escuchas, analiza tu vida. Mira lo que dice Romanos 6:1, el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera, hermanos. Ser salvo, siempre salvo, como se nos suele llamar a nosotros. Los salvos siempre salvo. Pero salvo siempre salvo, no para vivir nuestra vida a nuestro antojo, sino vivir la vida que glorifica y exalta el nombre de Cristo. La gracia soberana de Dios no es una licencia para pecar, sino la causa que destruye el poder del pecado en la vida del creyente. La seguridad de la salvación no produce libertinaje, produce adoración. Si hay libertinaje en tu vida, entonces tienes un serio problema. Un verdadero hijo de Dios no busca pecar porque ya es salvo. Al contrario, el nuevo corazón que recibió en la regeneración aborrece el pecado y busca agradar a su Padre Celestial. Si alguien dice ser salvo y vive deliberadamente en el pecado, la conclusión bíblica no es que perdió la salvación, sino que necesita arrepentirse porque aún está muerto en sus delitos y pecados, según Efesios 2, versículo 1. Lo voy a repetir. Si alguien dice ser salvo y vive deliberadamente en el pecado, la conclusión bíblica no es que perdió la salvación, sino que necesita arrepentirse porque aún está muerto en sus delitos y pecados. Este versículo, Efesios 2:1, subraya que el hombre natural está espiritualmente muerto, destituido de toda fuerza propia para buscar a Dios o cooperar en su propia resurrección espiritual, requiriendo un acto de soberanía divina. Y voy terminando, conclusión y aplicación, hermanos. La doctrina de la seguridad de la salvación no descansa en lo bueno que somos nosotros, sino en lo fiel que es Dios. Afortunadamente,
Nuestra salvación está tan segura como lo está Cristo en su trono. Amados hermanos, la seguridad de nuestra salvación no es una licencia para pecar. Es el motor que nos impulsa a vivir en santidad. Cuando entendemos que nuestro destino eterno no depende de nuestras fuerzas o habilidades, sino de las manos traspasadas de Cristo, el temor desaparece y da lugar a una gratitud profunda. Hay gratitud en nosotros, hermanos, al saber que hemos sido salvados. No porque lo mereciéramos, porque si algo nos merecíamos era la muerte, hermanos. Estábamos, como Romanos 3:23 dice, que estábamos todos muertos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había nada que pudiera realmente por nosotros mismos habilitarnos como personas salvas. Ya sé que al hombre le encanta formar parte de todos los planes y propósitos, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros no somos sinergistas, somos monergistas, como he dicho antes. Monergista es que Dios y solo Dios actúa en la salvación del hombre. Sinergismo es que el hombre colabora en su salvación. Nosotros somos monergistas porque damos la gloria a Dios, hermanos, por lo que somos y por lo que ha hecho en nosotros. No somos sinergistas, no reconocemos que haya en nosotros nada bueno, ni siquiera la oración de fe. La única oración que oye el Señor es el arrepentimiento de un incrédulo. Es la única oración que oye el Señor, la oración del incrédulo, cuando se arrepiente y reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Cuando entendemos que nuestro destino eterno no depende de nuestras fuerzas o habilidades, sino de las manos traspasadas de Cristo, como he dicho, el temor desaparece y da lugar a una gratitud profunda. Hermanos, somos agradecidos para con el Señor. Cuando pensamos en todas estas cosas, sale un sentimiento de gratitud hacia el Señor. La salvación depende enteramente del carácter fiel de Dios y de su gracia, no del esfuerzo humano, porque nadie puede ser salvo por sí mismo, aunque hayas hecho la oración de fe. La oración de fe que se hace en muchos lugares es una justificación de que tú hayas nacido de nuevo. Como he dicho antes, puede haber sido tocado tu intelecto o tus emociones, pero no realmente ha habido un cambio en tu corazón. No ha sido ese corazón de piedra cambiado en un corazón de carne. Si la vida dada por Dios se pudiera perder, la palabra eterna perdería su significado real. Quienes se apartan definitivamente nunca experimentaron una conversión auténtica. O sea que cuando veas a alguien que abandona la iglesia, que no quiere saber nada de la iglesia o que maldice a la iglesia, que a veces se ha dado el caso, pues puede ser que no haya nacido de nuevo. Otros no, otros puede ser que hayan sido arrastrados por un engaño. Y a veces, como dice la palabra, Jesús va, deja las 99 ovejas y va por la oveja perdida. Porque es una oveja. No es una cabra, es una oveja. La seguridad de la salvación no es una licencia para pecar, sino el motor que nos impulsa a vivir en gratitud y obediencia. Y finalmente, tengo un mensaje para el creyente que duda, porque sé que hay hermanos honestos, sinceros, íntegros, de verdad, que son hermanos en la fe. Yo he vivido muchos años en esa tesitura de tener esa espada de Damocles sobre mi vida, ¿no? De la salvación se pierde. Entonces, si la salvación se pierde, yo debo de actuar, yo debo de hacer cosas para que esa salvación no se pierda. Y eso me angustiaba en gran manera, porque la salvación no dependía de Dios, dependía de mí. Y si la salvación depende de mí, apague, vámonos. Así que, hermanos, tengo un aviso para el creyente que duda. Deja de mirar tus cambios emocionales o tus debilidades diarias para medir tu salvación.
Mira a la cruz. Tu salvación no depende de la fuerza con la que tú sostienes a Cristo, sino de la fuerza con la que Cristo te sostiene a ti. Esto es un recordatorio de que la fe cristiana no se basa en el esfuerzo humano, sino en la fidelidad divina. Y para la Iglesia, vivamos con confianza, predicando un evangelio de gracia. La seguridad nos da el valor para testificar, para sufrir por Cristo y para servirle sin el temor paralizante del juicio condenatorio. Porque, como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada nos puede condenar porque Cristo pagó por nosotros, pagó el precio por nosotros. Así que la pregunta es, si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, la pregunta es, ¿estás en Cristo o estás sin Cristo? Si estás en Cristo, chapó. Pero si estás sin Cristo, hay un problema, Houston. Un serio problema. Y es que te va la eternidad en ello. Así que, hermanos, quisiera que esta palabra quedara grabada en nuestros corazones, porque, hermanos, insisto, la salvación no es algo que se pueda perder, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y estamos en sus manos. Y si estamos en sus manos, ¿quién puede arrebatarnos de sus manos? O como dice otro pasaje, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bien.